Noticentro 1, CMI. Masacre en Jamundí. 5 personas asesinadas y 2 carros quemados. Se cumple un año del atentado a la Escuela de Policía General Santander. Homenajes a policías que murieron en atentado a la Escuela General Santander. A un año del atentado contra la Escuela de Policía no hay ningún condenado. Primer encuentro entre gobierno y plataformas móviles que ofrecen servicios de transporte. Con redes Wi-Fi gratuitas, empresarios crean megadata de usuarios. Estudiantes de la Universidad Industrial de Santander crean tecnología para producción de cacao. Estados Unidos confirma que sí hubo heridos en ataque de Irán a base naval en Irak, a pesar de que Trump lo negó. Venezuela le responde a Guatemala y dice que gobierno de Yamatei es un chiste. Masacre en Jamundí. 5 personas asesinadas en zona rural. 2 carros fueron quemados. A un año del atentado del ELN contra la Escuela de la Policía General Santander, homenaje a los cadetes caídos. ¿Cómo avanza la investigación por atentado a la Escuela de la Policía General Santander? Inicia juicio contra implicado en atentado a Escuela de Policía. ¿Cómo funcionó el protocolo de Claudia López para controlar protestas? Les contamos quiénes son las madres gestoras de paz que controlarán marchas. Funcionaria que quiso cumplir la ley para evitar colados de Transmilenio no solo fue esposada, también multada. Historia de un hombre que con carteles en mano le suplica a su novia que no aborte. El barrio Palestina en Cartagena lleva 7 meses sin agua. Otro ex-FARC asesinado murió a balazos en Dabeiba, Antioquia. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Mucha atención porque a esta hora se investiga la masacre de 5 personas en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. 2 camionetas fueron incineradas. En la zona operan varios grupos armados. Javier, muy buenos días. ¿Y ya se conocen detalles de esta masacre? Luisa, televidente, muy buenos días. A esta hora la policía se encuentra camino hacia la zona rural del municipio de Jamundí, en el corregimiento Villa Colombia, exactamente en la zona conocida como Mesetas, queda aproximadamente a 3 horas o 4 del casco urbano. Lo que se conoce hasta el momento es que hubo un enfrentamiento entre grupos armados por el control de la zona, por el tráfico de estupefacientes que hay en este sector. El alcalde ha dicho que hubo un enfrentamiento por los cultivos ilícitos. 5 personas resultaron muertas en medio de este enfrentamiento. El alcalde del municipio ha señalado que no hay civiles entre los muertos, que se trata de integrantes de la columna móvil Jaime Martínez de la disidencia de las FARC. En pocos minutos, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, que tiene injerencia en este sector, llegará hasta aquí, hasta el municipio de Jamundí, para ponerse al frente de los operativos, para ir hasta la zona e inspeccionar los cuerpos. Esa es la información por el momento desde el municipio de Jamundí. Javier Ramírez, Noticentro 1, CMI. Javier, muchas gracias. Y esta mañana se realizó un homenaje a los cadetes que murieron hace un año en el atentado del ELN contra la Escuela de la Policía General Santander. Natalia, muy buenos días. ¿Y cómo fue el homenaje? ¿Quiénes participaron? Luisa y televidentes, buenos días. Pues estuvo como invitada la policía de Ecuador, quien le rindió homenaje a la cadete Erika Chico, la única mujer víctima de este atentado hace un año. También participaron los cadetes que todavía continúan cursando en esta institución con desfiles y arreglos florales. Le rindieron homenaje a estas 22 víctimas. Pudimos hablar con algunos familiares de estas víctimas, quienes nos aseguraron que un año después el dolor continúa intacto. Recordemos que esto se registró hace un año sobre las 9 de la mañana, cuando una camioneta ingresó a las instalaciones de esta institución justo cuando se estaba terminando la ceremonia de graduación a la que asistieron 200 personas, y fue justamente ahí donde 22 cadetes se perdieron la vida. Tenemos la historia de los familiares de una de estas víctimas. La ampliación de esta noticia más adelante. Así es, Natalia, muchas gracias. Y Estados Unidos confirmó que sí habría heridos tras el ataque de Irak en base militar. Guatemala y Venezuela rompieron relaciones y en Australia se salvaron árboles prehistóricos de los incendios forestales. Panorama mundial en Noticentro 1 CMI.
Washington confirmó que 11 de sus soldados resultaron heridos en el ataque que Irán efectuó el pasado miércoles contra 2 bases iraquíes que albergaban tropas estadounidenses. Aunque el ejército y el presidente Donald Trump habían asegurado previamente la inexistencia de víctimas. La agencia de noticias estatal turca publicó imágenes de 2 hombres acusados de ayudar al fugitivo empresario Carlos Ghosn, expresidente de la compañía Nissan Renault. Estas 2 personas habrían ayudado a escapar al magnate a través del aeropuerto de Estambul en su camino de Japón al Líbano, mientras huía de un juicio por corrupción en el país nipón. Las autoridades sanitarias de China confirmaron la segunda muerte provocada por el nuevo tipo de coronavirus que causa neumonía. El caso fue registrado en Wuhan, la misma ciudad donde ocurrió la primera muerte. El nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, anunció que su país rompe relaciones con Venezuela. El mandatario notificó la decisión en uno de sus primeros pasos de política exterior. Yamatei reconoció al líder opositor Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela y anunció que la única persona que queda en la embajada de ese país en Guatemala debe regresar a la nación petrolera. En respuesta, el canciller venezolano Jorge Arriaza afirmó que el gobierno de Guatemala es un chiste de mal gusto y que Yamatei se lanzó a los pies de Donald Trump. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio NASA reveló las imágenes satelitales de la Tierra más impactantes que dejó el 2019. Entre las fotografías se destacan varias catástrofes ambientales que fueron protagonistas el año pasado, entre ellas erupciones volcánicas, sequías e incendios forestales. Un hombre confesó haber matado a su esposa, a sus 3 hijos y el perro de la familia en Disney World, al lado de los parques temáticos de Florida, luego de que viajaran a pasar vacaciones al lugar. Anthony Todd, un fisioterapeuta de 44 años, fue detenido y llevado a una prisión del condado. Se desconoce el motivo de los homicidios, pero en la investigación inicial arroja que la familia sufría graves problemas económicos. Gracias a la acción de los bomberos australianos, un bosque de árboles prehistóricos se salvó de ser consumido por las voraces llamas que afectan al país oceánico. Se trata de una especie de 200 millones de años de antigüedad que se creía extinta hasta que en 1994 se detectaron algunos ejemplares. La especie es considerada un fósil viviente, por lo que también recibe el nombre de árbol dinosaurio. Casi 300 hondureños que partieron esta semana desde su país hacia Estados Unidos fueron retenidos en Guatemala por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, quienes los subieron en autobuses y los llevaron de regreso a la frontera hondureña. Otros grupos más pequeños continúan su travesía hacia el país norteamericano. Y a través de las redes Wi-Fi gratuitas, ahora empresarios pueden tener acceso a su información. Establecimientos comerciales y bancos recolectan y monetizan sus datos para saber qué le interesa, cuáles son sus gustos y sus necesidades para ofrecerle nuevos productos. ¿Sabía que empresarios ahora saben qué le interesa, cuáles son sus gustos y sus necesidades a través de las redes Wi-Fi? Antes, encontrar una red de conectividad gratuita en las calles o en establecimientos comerciales se imponía como moda. Ahora, esta herramienta está siendo utilizada para la recolección y monetización de datos. Ahorita por medio del Wi-Fi, así tú no utilizas las redes Wi-Fi, hay forma de detectar cuántos celulares estuvieron en el cine y cuántos esos se fueron a la cafetería y cuántos se fueron a comprar ropa o cuántos se fueron a la sección de deportes o cuántos se fueron simplemente y así entender el negocio, entender qué hacen mis visitantes, cómo se comportan. Algunas redes Wi-Fi le piden su correo electrónico, su nombre o incluso su número de teléfono para poder conectarse. Pero así usted no introduzca esta información, con tan solo tener un dispositivo con esa tecnología, sus datos quedan anclados a la red. El gobierno ha hecho un esfuerzo grandísimo en poner Wi-Fi inclusive en municipios pequeños, en cabezas municipales, pero unos sitios bien chéveres que están apareciendo son los bancos. Las universidades, por ejemplo, también están dejando de poner Wi-Fi solo para gestión académica normal y están utilizando Wi-Fi para comunicarse con los estudiantes y también hacer levantamiento de información. ¿Pero qué recomendaciones debe tener al navegar en Internet? Es recomendable no hacer transacciones bancarias, abstenerse el uso por parte de menores de edad. Dependiendo del lugar, puedo dar unos u otros datos, es decir, hay lugares donde dar una información de datos personales no es conveniente. El reto para las empresas en el año 2020 continúa siendo monetizar estos datos para generar nuevas estrategias de consumo de acuerdo a las necesidades de cada persona. Y hoy se llevó a cabo la primera reunión entre el gobierno nacional y las empresas, tanto legales como ilegales, de transporte privado en el país. Representantes de aplicaciones hicieron sus propuestas para llegar a un común acuerdo y lograr una regulación en este tipo de transporte, con el fin de favorecer a los usuarios.
En expectativa están miles de usuarios de plataformas digitales como Uber, Didi, Bit, InDriver y otras 27 aplicaciones que prestan servicio de conexión entre conductores y usuarios de transporte. Esto ante la incertidumbre de lo que pueda pasar con la regulación del sistema. Hoy el Gobierno Nacional se reunió con todas las plataformas con el fin de buscar una solución a la problemática actual. El Ministerio está buscando cómo podemos hacer para regular, digamos, o igualar el terreno de juego, como lo ha dicho el presidente. Desde BIT vamos a estar participando activamente, no solamente esta primera reunión, sino en las siguientes invitaciones que nos haga el gobierno para construir de manera asertiva una regulación en la que quepamos todos los actores en buenas condiciones y sobre todo se priorice el beneficio de los ciudadanos y las ciudades a estas industrias. Entre el diálogo con el gobierno, los fundadores de esas aplicaciones hicieron propuestas como la de la aplicación Mi Águila, que propone que vehículos particulares puedan pasar al servicio de transporte público sin dificultades. Donde un carro particular se pueda registrar como carro público, de servicio público, placa blanca, de una manera sencilla. Los usuarios de este tipo de transporte por ahora podrán elegir en qué movilizarse mientras se hace la respectiva regulación. Noticia en desarrollo en CMI. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Se investiga la masacre que ocurrió hace pocas horas en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. En la masacre 5 personas murieron y 2 camionetas fueron quemadas. Esta es una zona en la que operan varios grupos armados como disidencias de las FARC y del ELN. Javier, muy buenas tardes y cuéntenos si ya hay pistas de los autores de esta masacre. Luisa, televidentes, buenas tardes. Las pistas indican que se trata de enfrentamientos entre disidencias de las FARC y otro grupo armado hasta el momento sin identificar. En esta zona se encuentra la columna móvil Jaime Martínez de las FARC, que recientemente ha realizado otras incursiones en esa zona por el control de narcotráfico. Señalan las autoridades que en total son 5 hombres asesinados. No se trata de población civil, serían integrantes de estos grupos armados al margen de la ley. Hace pocos minutos, el alcalde del municipio de Jamundí y la gobernadora del Valle se refirieron a este hecho. Fue un enfrentamiento que se dio en la noche de 11 de la mañana entre grupos residuales de los GAOs Jaime Martínez. Lo que sabemos es que hubo 5 bajas, 2 vehículos incinerados y uno afectado por artefacto explosivo, y estamos en investigaciones ya hay unidades, 230 militares controlando la zona, investigando. Fue el enfrentamiento de 2 grupos disidentes en el que hay 5 bajas y pues vuelvo y lo reitero, es la lucha por el territorio que nosotros como departamento y la alcaldía lucharemos porque el territorio sea un territorio de paz. La gobernadora del Valle del Cauca y el alcalde del municipio de Jamundí le han pedido al presidente Iván Duque que incluya a este municipio ubicado en el sur del departamento entre los municipios afectados fuertemente por el conflicto y por los cultivos ilícitos. Se calcula que en esta zona rural de Jamundí hay por lo menos 1000 hectáreas de hoja de coca. Información desde Jamundí, en el sur del Valle del Cauca. Javier Ramírez, Noticentro 1, CMI. Javier, muchas gracias. Sí, se cumple hoy un año del atentado del ELN contra la Escuela de Policía General Santander, donde murieron 21 cadetes colombianos y una ecuatoriana. Desde la Escuela de Policía informa Carlos Ruiz. Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un cordial saludo. El presidente Iván Duque, al presentar esta mañana una ofrenda floral en homenaje a los 22 cadetes de la Policía Nacional que fueron muertos por un atentado terrorista del Ejército de Liberación Nacional hace un año, dijo que este fue un ataque no solo contra la institución policial, contra los propios cadetes y sus familias, sino también contra la democracia colombiana y las instituciones de legalidad que tiene el país. El presidente Duque dijo que hay un sentido homenaje y reconocimiento del país a los héroes que cayeron en este atentado terrorista, pero también un repudio contra los criminales que cometieron este atentado. El atentado que vivimos hace un año fue un atentado a toda una nación. Fue un agravio miserable a la educación, porque estos 22 jóvenes estaban estudiando, formándose en este centro educativo. El presidente Duque también le notificó al ELN que no podrá haber paz con este grupo guerrillero mientras mantenga la hipocresía de hablar de paz, pero hacer la guerra. Que la paz no se puede construir con ellos si ellos pretenden intimidar con el terror y con la violencia a la comunidad.
Desde la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía Nacional en el sur de Bogotá, Carlos Ruiz, Noticentro 1, CMI. Carlos, muchas gracias. Y en Medellín también se realizó un homenaje a los cadetes que murieron en el atentado. 2 de ellos eran de Antioquia. Yussi, buenas tardes. Detalles del homenaje. Hola Luisa, buenas tardes. Fueron momentos de bastante tristeza los que revivieron los familiares de estos 2 jóvenes, uno de Urabá y otro de Medellín, que perdieron la vida en este ataque. Hoy sus padres piden justicia para los responsables de este cruel ataque. Con una Eucaristía, pañuelos blancos y ofrendas florales fueron homenajeados en una iglesia de Medellín los 22 uniformados que hace un año murieron en el ataque a la Escuela de la Policía General Santander de Bogotá. Familiares de Juan Esteban Marulanda y Cristian Camilo Maquilón, 2 de las víctimas de Antioquia, revivieron momentos de dolor y llanto durante la ceremonia. Ha sido un año de recoger los pedacitos que quedó de la familia y intentar aceptar lo inaceptable. Este año ha sido muy terrible, muy doloroso. No queríamos todas las 22 familias que se llegara a esta fecha, porque sabía que iba a ser muy duro, muy doloroso. En medio de la tristeza de no volver a tener a sus seres queridos, hoy, un año después, piden justicia. Sin justicia es muy difícil que haya paz. Hay unos autores que se atribuyeron este hecho, que fue el ELN, algunos están capturados en este momento, muy pocos avances al respecto. Además enviaron un mensaje al ELN. El mensaje que le envío al ELN es que se arrollen ante Dios y le pidan perdón a Dios, y algún día se arrollen ante un pueblo colombiano, ante el mundo. Los homenajes se extenderán durante todo el día en varias iglesias y estaciones de policía de Medellín. Justamente a las 5 de la tarde en la iglesia de la Escuela de Policía Carlos Holguín se tendrá otra ceremonia litúrgica, es todo a las 12:05, pero más adelante regresamos con otras noticias de la capital antioqueña. Así es, Yussi, gracias. Y ante un juez especializado de Bogotá inició el juicio en contra de Wilson Arévalo alias Chaco, señalado de participar en el atentado en la Escuela de Cadetes General Santander. César, muy buenas tardes. ¿Y quién es alias Chaco? Luisa, televidentes, así es, muy buenas tardes. Pues este viernes inició el juicio contra uno de los 4 implicados en el atentado en la Escuela General Santander. Pues se trata de alias Chaco, quien según la Fiscalía habría traído desde Arauca la camioneta que fue empleada en el atentado terrorista. En la audiencia la Fiscalía dijo que tiene varias interceptaciones telefónicas y videos que comprometen a alias Chaco con el atentado. Wilson Arévalo es señalado de ser integrante del ELN y la Fiscalía lo acusa puntualmente de transportar la camioneta que fue empleada en el atentado en la Escuela de Cadetes General Santander. Arévalo habría traído el vehículo desde Arauca un mes antes de que se realizara el ataque cometido por alias Mocho Quico. Este proceso se recaudó no solamente los videos, sino el voucher de salida del ciudadano Wilson Arévalo desde la terminal de transportes de la ciudad de Bogotá para el día 24 de noviembre del 2018, mismo día donde lo ubica el investigador Mora del CTI por el análisis de celdas del celular 313-376-4250 y además que en dichos videos se logra la ubicación exacta de Arévalo los momentos antes de partir hacia el oriente colombiano, luego de cumplir con la tarea de haber traído el rodante LF-565 al sur de Bogotá. La Fiscalía General de la Nación lo acusa por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y concierto para delinquir, cargos que Arévalo no acepta. Se logrará establecer que el señor Wilson Arévalo Hernández no pertenece ni perteneció a las filas del ELN. Pues a esta hora continúa la audiencia en los juzgados especializados y la abogada de alias Chaco dice que él es un campesino y que no hace parte del Ejército de Liberación Nacional. Información que originamos desde los juzgados de Palo Quemado, César Melo para Noticentro 1 CMI. César, muchas gracias. Y familiares de uno de los cadetes que perdió la vida en el atentado relatan el drama que han vivido después de un año. Ella es Ana Dierma Orozco, abuela de Juan Esteban Marulanda, cadete de 19 años muerto en el atentado de hace un año en la Escuela General Santander. Con nostalgia recuerda cómo recibió la noticia de que su nieto había sido una víctima más. Yo desde mi casa oí el estallido de la bomba y vi la semejanza de mi nieto entre esa tragedia. El corazón me avisó inmediatamente. Vine hasta acá y tenían todo
acordonado y a mí no me dejaron seguir. Yo no pude obtener ninguna razón. Hasta 8 horas después del atentado supo de su nieto. Él murió acá, él murió en el instante que estalló la bomba. Juan era antioqueño, llevaba 2 años vinculado a la institución y su sueño era convertirse en oficial de la policía. Tenía unas ilusiones muy grandes para con todos, para la patria primeramente, y enseguida fue un gran nieto. En nombre de toda su familia, Valentina Orozco, prima de Juan Esteban, le hace un llamado al gobierno nacional. Que los estudiantes que están ahí, que eran compañeros de mi primo, el Estado los cuide y les brinde las herramientas necesarias para que no vuelva a ocurrir nada parecido, porque la verdad es que es algo que fue muy fuerte. Con arreglos florales y algunos mensajes, los familiares del cadete Marulanda y 21 madres más en todo el país le rinden homenaje a quienes perdieron la vida el 17 de enero de 2019. Una joven universitaria de Popayán decidió pedir a su EPS un procedimiento de aborto. Después de 7 meses de gestación, dice que no se encuentra preparada para ser madre. El padre del bebé en gestación hizo un plantón y hasta interpuso una acción de tutela para evitar este procedimiento. Mediante un plantón apoyado por su familia y a través de acciones de tutela, este joven estudiante de 6º semestre de Derecho pide a la EPS y a la Clínica La Estancia frenar un procedimiento de aborto solicitado por su novia, quien decidió a los 7 meses de gestación que no se encuentra preparada para ser mamá. Decidimos planear un bebé. Es planeado en el consentimiento y el consentimiento mío. Juan Pablo y Angie llevaban 14 meses de novios, habían decidido tener un hijo, pero todo cambió a finales de diciembre, cuando la mamá de Angie se enteró del embarazo. Decidió ingresar voluntariamente a hospitalizarse para que le realizaran el proceso del IVE. Sí, el IVE es la interrupción voluntaria del embarazo. Juan Pablo dice que no existe ninguna de las 3 causales que contempla la Corte para hacer un procedimiento de aborto. Por eso ya puso en conocimiento de la Fiscalía este hecho y así evitar se vulnere el derecho a la vida de su hijo. Hasta el momento, las directivas de la Clínica La Estancia no se han pronunciado frente a este tema. La deserción escolar y mejoras locativas son los 2 grandes retos que esperan superar varios municipios de Santander en este nuevo calendario escolar. Ana Mercedes Ariza con el reporte. Ana, buenas tardes. Luisa, televidentes, cordial saludo. Pues contrario a otros periodos, el panorama para el inicio a clases en Santander es favorable. Al menos los estudiantes ingresarán con el PAE y con algunas mejoras locativas. Con 20.000 jóvenes no matriculados, de los 135.000 esperados en 2.263 colegios de 82 municipios no certificados, comienza este 20 de enero el calendario escolar en Santander. A este hecho se suma los problemas que han tenido los gobernantes para ofrecer la alimentación escolar. El interés del gobierno departamental es que desde el primer día comience el plan de alimentación escolar y donde tengamos plenas garantías de que los procesos de contratación y el servicio realmente estén garantizados. Contrario al resto del departamento, con certificación especial, Bucaramanga arrancará con un 100% su calendario escolar en 126 sedes para 78.000 estudiantes. Con la atención en clases ya el próximo lunes 20 de enero. Contamos con el programa de alimentación escolar desde el primer día de clases, el transporte escolar, los apoyos pedagógicos para todo lo que es la atención a la población con discapacidad o talentos excepcionales. A este panorama se suma otro dolor de cabeza en el inicio de clases: los costos escolares, muchas veces innecesarios según padres y proveedores. Le piden papel higiénico a los muchachos, marcas específicas, cuando muchas veces marcas de cosas que realmente son muy costosas para los hogares, para comprarle a sus hijos. Una maleta de cuadernos y los niños no saben nada. Cuando los útiles no los utilizan como debe ser en el año. Con rotación de maestros y rectores e implementación de programas de capacitación ligados a la tecnología, las autoridades buscan motivar el conocimiento y el regreso a clase de estas futuras generaciones. Serán en total más de 350.000 los jóvenes que este 20 de enero retornen a clases, y aunque habrá paro al día siguiente, se espera que la normalidad sea la que caracterice este inicio de clases en Santander. Es todo por el momento. Para Noticentro 1 CMI en Bucaramanga, informó Ana Mercedes Ariza. Buenas tardes. Ana Mercedes, muchas gracias. Es momento de hacer una pequeña pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, ¿pasó la prueba el protocolo de Claudia López para controlar protestas? Ya regresamos. Seguimos en Noticentro 1 CMI.
¿Funcionó el nuevo protocolo de intervención del distrito en protestas? El gobierno distrital aseguró que para el próximo 21 de enero serán judicializados quienes protagonicen actos vandálicos. Natalia, buenas tardes. ¿Y cómo le fue al nuevo protocolo para las marchas? Luisa y televidentes, buenas tardes. Pues el secretario de Gobierno aseguró que de los 5 puntos que estuvieron bloqueados ayer por estudiantes universitarios, 4 fueron despejados con el diálogo, por lo que este protocolo seguirá usándose en las próximas movilizaciones. Primero, gestores de paz de la alcaldía, luego madres gestoras de paz conformadas por mamás de estudiantes y finalmente policías de la fuerza disponible con casco y escudo. Ese es el nuevo protocolo de intervención del distrito en protestas que se puso a prueba ayer en Bogotá. ¿Funcionó? Pues de los 5 puntos que estudiantes universitarios bloquearon, en 4 se logró que mediante el diálogo se dispersaran. La autoridad, que es muy importante por supuesto, no siempre nace de la fuerza, a veces nace también de unos símbolos culturales como las mamás. Nosotros le hacemos caso a las mamás no porque nos peguen, sino porque son nuestras mamás, así de sencillo. El punto crítico y en el que sí tuvo que intervenir el ESMAD fue en la Universidad Nacional. Intervino la Policía Nacional y cuando aparecieron artefactos explosivos que ponían en riesgo las vidas de los manifestantes y de los policías, tuvo que intervenir el ESMAD. Para las movilizaciones del próximo 21 de enero, el secretario de Gobierno aseguró que quienes protagonicen actos vandálicos serán castigados inmediatamente. Aquellos que se salen de la línea y el espíritu pacífico y creativo de la protesta y utilizan la violencia, pues que se judicialicen de manera inmediata y que respondan por sus hechos. Y además que respondan con su patrimonio si afectaron el patrimonio de otros. Se espera que para ese día las movilizaciones inicien en la capital desde las 2 de la tarde. El secretario de Gobierno aseguró además que este protocolo ya se ha usado en otros países e hizo un llamado para que para las movilizaciones del próximo 21 de enero no se protagonicen actos vandálicos. Es por el momento la información que registramos desde el sur de Bogotá. Natalia Dávila, Noticentro 1 CMI. Natalia, muchas gracias. Uno de los elementos más novedosos del nuevo protocolo para el manejo de marchas en Bogotá son las madres gestoras de paz. Serán 100 mujeres cuyos hijos son policías y estudiantes. Ellas tendrán la tarea de persuadirlos para evitar confrontaciones. Somos gestoras de paz. Ellas son madres de policías y estudiantes y ahora integrantes del grupo de las gestoras de paz. A partir del 21 de enero acompañarán las movilizaciones para evitar hechos violentos. La idea de nosotros como mamás es buscar siempre ese patrón que existe de madre hacia los hijos y que tenemos plena convicción de que ellos les respetan. Inicialmente serán 100 madres que de manera voluntaria custodiarán las marchas e intentarán disuadir a los violentos. Vamos a tratar de garantizar la paz con los niños. ¿Qué pasa? Así como los controlamos en nuestras casas. ¿Pero quién garantizará su seguridad durante las protestas? Vamos a estar con la policía, cerca de la policía. La idea de que las madres de familia controlen la marcha divide opiniones entre los estudiantes. La invitación a Claudia es que no instrumentalice a nuestras madres, ellas no nos parieron para venir a confrontarnos acá. Sí, efectivamente hay un diálogo, es diferente a Peñalosa que simplemente nos enviaba el ESMAD. La primera prueba para este grupo élite contra los vándalos será el próximo martes. Y no termina la pesadilla para la taquillera de Transmilenio que por cumplir la ley y evitar que policías se colaran terminó esposada y ahora tendrá que pagar 2 comparendos por supuestamente violar el código de policía. La funcionaria de Recaudo Bogotá, que días antes fue esposada por no permitir que policías vestidos de civil se colaran en Transmilenio, ahora tendrá que pagar un millonario comparendo por supuestamente infringir el código de policía. La operadora fue notificada de 2 comparendos que ascienden a 1.170.000 pesos. La institución, la Policía Nacional, rechaza esta clase de actuaciones. Por eso, desde el primer instante, nosotros ordenamos aperturar una investigación. Los uniformados no solo habrían incurrido en abuso de autoridad al esposar a la funcionaria que cumplía con el protocolo, sino que la multaron, 1, por no permitir el procedimiento de identificación y 2, y el más grave, por porte de armas. Trasladamos al uniformado de esa especialidad y se adelanta la respectiva investigación. La funcionaria fue incapacitada por 2 días y apelará los comparendos impuestos. El ejército de los Estados Unidos reconoció que al menos 11 de sus soldados resultaron heridos en el ataque con misiles que Irán llevó a cabo contra 2 de sus posiciones militares en Irak, pese a que el mismo presidente Donald Trump aseguraba que ningún estadounidense sufrió daños en la ofensiva de la nación islámica.
Cuando no se cumple una semana desde la rueda de prensa que acaparó la atención mundial en la que el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que el bombardeo realizado por las Fuerzas Armadas iraníes contra 2 de sus bases en Irak no dejó ninguna víctima, el Comando Central de Estados Unidos desmintió la versión al reconocer que la ofensiva dejó al menos 11 soldados heridos. Si bien el ejército estadounidense confirmó que nadie murió en el ataque que causó daños considerables y no mínimos como había advertido Trump, las explosiones sí causaron síntomas de conmoción cerebral en algunos de los afectados. Que se creyera que la ofensiva de la Nación Islámica no dejó bajas o heridos había calmado los ánimos en medio del recrudecimiento de las tensiones entre Washington y Teherán, desde el ataque con drones del país norteamericano que mató al general iraní Qasem Soleimani, quien era considerado como la segunda persona más poderosa después del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, quien hoy advirtió que su país puede luchar más allá de sus fronteras para vengar a su mártir. Venezuela aseguró que el gobierno de Alejandro Giammattei, el nuevo presidente de Guatemala, es tan solo un mal chiste a los pies de Donald Trump, después de que Giammattei rompió relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, ordenó el cierre de la embajada de la nación petrolera y reconoció a Juan Guaidó como presidente interino. El gobierno de Nicolás Maduro le envió un contundente mensaje al presidente guatemalteco Alejandro Giammattei, quien en sus primeras acciones como gobernante del país centroamericano ordenó la ruptura definitiva de las relaciones diplomáticas con Caracas. La dura respuesta fue dada a conocer por Jorge Arriaza, el canciller de Maduro. El ciudadano italiano que preside la hermana República de Guatemala se ha lanzado a los pies de Donald Trump de inmediato. Con certeza su gobierno se convertirá en otro chiste de mal gusto que veremos pasar y secarse. Giammattei fue blanco de estos duros cuestionamientos por también ordenar el cierre inmediato de la embajada de Venezuela en Guatemala. La única persona que queda en la embajada de Venezuela en Guatemala procede a su retorno y cerramos definitivamente las relaciones con el gobierno de Venezuela. Desde noviembre pasado, siendo presidente electo, Giammattei ya había adelantado que al asumir el cargo rompería vínculos con Maduro y solo reconocería al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Hacemos una pequeña pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, la historia del tigrillo rescatado en Antioquia. Ya volvemos. Continuamos en Noticentro 1 CMI. Dramática situación para los habitantes del barrio Palestina en Cartagena, que llevan 7 meses sin agua. Evelyn, muy buenas tardes. ¿Y por qué no llega el agua hasta este barrio? Buenas tardes, Luisa y televidentes, pues nos comunicamos con Aguas de Cartagena y la respuesta que nos dieron fue que como esta zona está ubicada en una parte alta, el agua llega sin presión, pero los habitantes dicen que esto es falso, pues hay zonas muchísimo más altas en donde sí llega el agua. 7 meses sin agua completa el barrio Palestina de Cartagena, ubicado en las faldas de la Popa. Los vecinos denuncian que la empresa Aguas de Cartagena no les da respuestas satisfactorias y reales sobre las causas. Los recibos están llegando y que el agua no nos está llegando. Entonces, para mí me parece que es una burla que en Aguas de Cartagena les hemos llevado cartas, hemos hecho de todo y no nos han venido a solucionar el problema. Por su parte, la empresa dice que esto se está dando debido a la densificación y aumento de la población que registra esta zona. Tenemos que madrugar todos los días, a las 3 de la mañana para podernos bañar. Adultos mayores y niños en condición de discapacidad son los que más sufren. Es el caso de Sebastián Mestre y su madre. Él es un menor de 16 años que nació con microcefalia, cuyo caso se torna más difícil sin este servicio básico. Todos los días necesitamos bañarnos, necesitamos cocinar y si tenemos niños discapacitados, también necesitamos hacerle su aseo personal, tanto de su cuerpo como su ropa. La comunidad asegura que de no tener soluciones prontas, tomarán días de hecho. Luisa y televidentes, además de todo, Aguas de Cartagena también asegura que 3 veces a la semana suplen esta necesidad con carro tanques, pero la comunidad asegura que esto no es cierto y que tienen todas las formas de probarlo. Esto es todo desde Cartagena. Evelyn Díaz, Noticentro 1 CMI. Evelyn, muchísimas gracias. Otro ex-FARC fue asesinado en Dabeiba, Antioquia. El excombatiente estaba en proceso de reincorporación y fue asesinado por 2 hombres que se desplazaban en una motocicleta. Yo sí, buenas tardes. ¿Y quién es el ex-FARC?
Luisa, según información que ha dado la policía, el ejército y también defensores de derechos humanos, se trata de Over Arias Giraldo, de 36 años, quien había pertenecido al Frente 34 de las FARC en esta zona del Urabá antioqueño y ya pertenecía a una de las zonas de normalización en Vidrí-Chocó. Recientemente se dedicaba a algunos proyectos de reincorporación, exactamente agricultura. Tenía algunos cultivos de yuca y aún se desconocen cuáles serían las causas de su crimen, pues según la familia no tenía amenazas de muerte. Defensores de derechos humanos advierten que podría tratarse de una persecución que hay contra los excombatientes de las FARC en el departamento de Antioquia y en el país. Y cambiando de tema, en otras noticias un poco más amables, una técnica muy novedosa se creó en el Zoológico Santa Fe de Medellín, en donde ante la ola de calor que se presenta en la ciudad, se le está entregando la comida en paletas a los animales. La refrescante dosis de helados hecho con verdura y carnes congeladas la recibieron primero los monos del Zoológico Santa Fe de Medellín. Son paletas de fruta, tanto pedazos de fruta picada y luego congelada, como un sorbete, como coger toda la fruta licuada y luego congelarla en como una especie de crema. Es tan intensa la temperatura que hasta los visitantes podrán participar en la elaboración de las paletas. No solo vamos a estar celebrando con los animales la frescura salvaje, sino que queremos invitar también a los visitantes para que nos ayuden a fabricar los enriquecimientos. Para evitar que las especies se deshidraten, en el Zoológico Santa Fe de Medellín también se asignaron espacios de sombra. Y a propósito de animales, en las últimas horas la policía de Antioquia rescató a un tigrillo en zona rural del municipio del Retiro, en el oriente antioqueño. Según información, se encontraba desde hacía 8 meses en el patio de una de las fincas. Estaba a cargo de un hombre de 36 años quien lo había domesticado. Le entregaba algunos alimentos que no son propios de su especie, que comúnmente habita en los bosques tropicales de Sudamérica y de Centroamérica, y por eso, debido a que fue creciendo gradualmente, tuvo que entregarlo a la policía. Esta especie en la fauna ilegal está valuada en unos 5.800.000 pesos y por eso la policía, además de su rescate, evitó que pasara algo, pues su especie es bastante riesgosa para estar en una finca. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro para Noticentro 1 CMI. Feliz viernes. Feliz viernes, Yusi, muchas gracias. Y mucha atención porque ya se hizo oficial la carta de renuncia de Francisco Santos a la Embajada de Colombia en Estados Unidos. En una carta dirigida al presidente Duque, agradece y hace un balance de la gestión realizada. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación no se pierda la Medium y esta noche a las 9 en punto una nueva emisión de noticias.